Bueno, esta ley de consenso fiscal que ha firmado el Gobierno Nacional con la mayoría de las gobernadoras y los gobernadores del país es hija del pacto de coloniaje con el Fondo Monetario Internacional que aprobaron en esta misma Cámara tanto el bloque de Juntos por el Cambio como la mayoría del bloque del Frente de Todos. Y le voy a leer lo que dice el memorándum de entendimiento con el FMI. En un párrafo, ¿no? Dice, limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales. Coordinación fiscal federal provincial. Hemos alcanzado un acuerdo con 21 gobiernos provinciales en torno a un nuevo consenso fiscal que busca lo siguiente: reforzar la coordinación fiscal y el intercambio de información entre el gobierno federal y las provincias. Modernizar y simplificar los sistemas tributarios, proporcionando al mismo tiempo a las provincias mayores incentivos para la captación de ingresos y reducir los desequilibrios fiscales y los niveles de endeudamiento de las provincias. Bueno, está bastante claro, ¿no? Ahora, esto se firmó en diciembre, pero hoy, ante la profundización del ajuste que está llevando adelante el gobierno con el ministro Massa, que ya hizo un recorte de 128.000 millones de pesos en educación, en salud, en viviendas, también está planteado un ajuste en las transferencias a las provincias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren los gobiernos provinciales? Tener las manos libres para aumentar impuestos que seguramente van a recaer sobre los sectores populares, ¿no? Mucho se habló, por ejemplo, del tema del revalúo inmobiliario, que podría generar una distorsión, entre otros, en el impuesto a los bienes personales, donde sectores de trabajadores, trabajadoras, sectores de clases medias, paguen un impuesto que en realidad tienen que pagar los más ricos. Además de esto, presidente, tengamos en cuenta que ¿por qué se está apurando? ¿En qué marco se está apurando, ¿no?, este tratamiento, ¿no?, que de repente han sacado ahora porque estaba guardado en un cajón? ¿En qué marco se está haciendo esto? Bueno, se está haciendo en el marco de que hay una transferencia de ingresos millonaria desde los sectores populares hacia los ojeros. 200.000 millones de pesos le regaló con el dólar soja el gobierno y el ministro Sergio Massa a estos sectores que, ¿cómo se va a financiar? Esos 200.000 millones de pesos, ¿cómo se van a financiar? Con deuda. ¿Quién va a pagar esa deuda? Bueno, por supuesto que la van a pagar las mayorías trabajadoras. Entonces uno se hace la pregunta, ¿no? Porque esta es la famosa renta inesperada de la que tanto hablaban. Porque en realidad hablaban de que iban a poner un impuesto a la renta inesperada, ¿no?, que habían obtenido distintos sectores producto de lo que los había beneficiado la guerra en Ucrania. Sin embargo, bueno, acá han recibido un regalo, ¿no?, una renta inesperada, las grandes patronales sojeras. Ni hablar de lo que ya se había votado en la sesión anterior, que rechazamos claramente del Frente de Izquierda, que es las retenciones cero para las grandes multinacionales automotrices, y podríamos seguir nombrando el festival de beneficios, ¿no? Ahora, sabemos que las patronales son insaciables y que nunca se conforman con lo que siempre quieren más, ¿no? Se le da algo de lo que piden más, ¿no? Piden mucho más. Entonces, ahí está el bloque de Juntos por el Cambio para representar a esos grandes grupos empresarios, y escuchamos y también leímos en el dictamen de minoría, el miembro informante, y lo hemos escuchado de varios, reivindicar el pacto fiscal del 2017. No podemos dejar pasar que ese pacto fiscal era parte de un paquete de leyes donde se incluía el brutal ajuste a los jubilados y a las jubiladas que le robaron 100.000 millones de pesos, que a valores de hoy, de mínima, son 500.000 millones de pesos, a los jubilados, a las jubiladas, a quienes perciben la asignación universal por hijo, ¿no? Ese paquete que no solamente votaron miembros del macrismo, que era gobierno en aquel momento, sino, y no lo podrían haber hecho de otra manera, porque eran minoría, con los votos de muchos de los que hoy están sentados en la bancada del Frente de Todos. O el propio Mansur, que vino ayer, el jefe de gabinete vino ayer. Bueno, los diputados de Tucumán que respondían a Mansur fueron claves para votar esa ley, mientras miles y miles de trabajadoras, de trabajadores reclamaban y eran reprimidos brutalmente aquí en la Plaza de los Dos Congresos. Y también, por supuesto, lo enfrentamos aquí en el recinto. Entonces, presidente, uno escucha, ¿no?, y
recuerdo que la vicepresidenta dijo algo así como que le servían hasta el café con leche, ¿no?, al macrismo, sectores del Frente de Todos bajo el gobierno de Macri. Ahora, está muy de moda lo que dice Larreta, ¿no? Larreta en su campaña presidencial dice: yo aspiro a un consenso del 70% de los sectores políticos, un 70%. Bueno, acá ya tuvieron el 70%, ¿no?, o más. Y bueno, ahí ya no es una idea muy original. Entonces, presidente, mientras están recibiendo Massa las felicitaciones de la jefa, Cristalina Georgieva, ¿no?, la verdadera jefa de la economía argentina, que uno podría decir, obviamente no es algo que novedoso que Massa reciba las felicitaciones del FMI, de los poderosos, de la embajada norteamericana, no, la verdad que no. Ahora, lo novedoso es que la felicitación es porque ahora está encolumnado todo el oficialismo, todas las alas del oficialismo, desde el masismo, obviamente, el presidente Alberto Fernández, los gobernadores, los sindicalistas, ¿no?, los sindicalistas, y también el sector que responde a la vicepresidenta, el kirchnerismo, que se olvidó de la retórica antiajuste, ¿no?, de tantos que criticaban a Guzmán, y de repente ahora son quienes le brindan el volumen político al superministro Massa, ¿no? El kirchnerismo le da el volumen político para aplicar el ajuste a un Guzmán recargado, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, hay muchos mensajes, muchas políticas, y hay un clima noventista en muchas cosas, no solamente en estos ajustes que se están propiciando, es decir, las provincias, el Estado Nacional se desentiende cada vez más de las provincias que tienen que aplicar ajustes y queda como un ente recaudador para pagar la deuda, ¿no? O los que vienen pidiendo las leyes antiterroristas que fueron diseñadas obviamente por Estados Unidos, las recurrentes visitas al Senado del embajador norteamericano y la nueva, ¿no?, que dirigentes sindicales ahora van a la embajada norteamericana y después te hablan de la liberación nacional. Entonces, presidente, volviendo al acuerdo con el FMI, acá se nos dijo, cuando se votó, nos decían: ustedes están locos, si no se hace este acuerdo, todo la desestabilización que va a venir al país, la inflación va a ser del 100%. Bueno, el presupuesto que acaba de ingresar Sergio Massa dice que la inflación de este año va a terminar en 95%, ¿no? Puede ser más, por supuesto, ¿no? Entonces, en 6 meses, ¿quiénes se perjudicaron desde marzo hasta ahora? Los mismos de siempre, los salarios que están por el piso, las jubilaciones, y de fiesta siguen los bancos, los especuladores de la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, el propio Frente de Todos tomó gran parte del programa del macrismo, ¿no? Y quieren trasladar este consenso, le llaman el consenso, pero es el consenso de la dirigencia política para el ajuste a las mayorías trabajadoras que ya están hartas, ya están cansadas de la inflación, de los tarifazos, de tener que laburar en 2 o 3 empleos para llegar a fin de mes porque no les alcanza, de los ajustes como los que se están viviendo hoy. Entonces, desde el Frente de Izquierda planteamos que hay que organizar esa bronca. Hay que organizar esa bronca para terminar con este régimen infame del Fondo Monetario Internacional que hunde en la decadencia, en la pobreza a las grandes mayorías trabajadoras. Por eso hemos estado acompañando cada pelea, como nombramos anteriormente, del colectivo de discapacidad, junto a los trabajadores y trabajadoras docentes de todo el país que reclaman por sus salarios, que ganan miserias, y algunos dicen que defienden la educación pública. Estamos apoyando la decidida lucha de los trabajadores del neumático, que llevan meses peleando contra esas multinacionales y grandes empresarios como Madanes Quintanilla, dueño de FATE. Estamos acompañando también la pelea de los desocupados. Toda esta pelea, todas estas luchas son las que le molesta a los liberales, que quieren, no les gusta que los trabajadores se pongan de pie, que sean solidarios, que peleen, que se organizan. Los quieren arrodillados, los quieren esclavos. Una reforma laboral para que sean aún más esclavos millones de trabajadores que hoy están precarizados y precarizadas. Entonces, presidente, nosotros lo que estamos planteando es que esta enorme bronca se puede organizar, se tiene que organizar, y que de una vez por todas pongamos todos los recursos del país, no para esos ojeros, no para esos grandes grupos económicos, los que están de fiesta, para los bancos ahora también los van a beneficiar con la suba de tasas,
¿no? Más fiesta para las LELIC, si no queremos poner todos los recursos del país al servicio de las grandes mayorías, de las necesidades populares y terminar con este régimen infame del FMI. Por eso, Presidenta, vamos a rechazar este consenso fiscal, hija directa, esta ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias.